Buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, ahí estoy grabando. Iniciamos ya la última etapa camino al parcial. Entonces estaba haciendo una cuenta mental, el parcial es el día 28 de mayo, más o menos en el mismo sentido de los parciales anteriores, así un parcial estructurado, tratando de tocar todos los temas. Y hasta ahora aquí, bueno, le hemos dado mucha importancia al tema monetario. Hoy vamos a terminar de ver el tema de inflación y después nos vamos a dedicar al sector externo. Tanto sería el día lunes, el día viernes, lunes, viernes, y ya después tendríamos 3 clases del sector externo donde incorporaríamos todo lo que tiene que ver con las exportaciones y las importaciones, que nos falta al modelo IS-ILM. Ya le hemos incorporado el tema del aspecto monetario. Si ustedes se fijan en lo que es el modelo IS-ILM, ya tiene incorporado algo de aspectos monetarios, y a partir de allí tendríamos, bueno, las clases de consulta de los jueves de 45 minutos aproximadamente, y nos quedan la de hoy, más 3 clases más una de repaso, y ya estamos en el parcial. Así que buenas tardes, Ignacio, ¿cómo te va? ¿Cómo va, César? ¿Cómo estás? Muy bien. Estábamos repasando recién con los chicos que ya estamos en la clase de hoy, la clase de 3 clases más, una de repaso y el parcial. O sea, ese es el cronograma que tendríamos, ¿no? Ya se nos ha venido ya la segunda parte de una manera rápida, pero bueno, ustedes saben que por el reglamento del alumno, nosotros tenemos que entregar las notas dentro ¿cómo se llama? Del espacio de tiempo que es que se nos da del cuatrimestre, y para eso, a partir de la entrega, hay 7 días. Ahora que, entonces en líneas generales nos tomamos como 10 días, porque teníamos una etapa de corrección que era muy fuerte. Ahora, por ahí la etapa de formulación del parcial lleva más tiempo que la etapa de corrección, aunque perdemos en este tipo de parciales, como los que estamos tomando ahora, su opinión. O sea, es más fácil corregirlo, pero nos perdemos de la riqueza de que ustedes logren interpretar los fenómenos económicos, porque por lo menos voy a intentar para el segundo parcial, y vamos a hacer algún esfuerzo de la cátedra como para que ustedes tomen ¿cómo se llama? Alguna inscripción, algo que sea de opinión, pero ahí las veces que lo he intentado, el programa tiene, para corregir automáticamente, yo le tengo que poner un conjunto de palabras clave, y en general esas palabras clave muy pocas veces coinciden, por más que ustedes digan lo mismo, con respecto a lo que colocan, ¿no? No tiene que tener orden. Por ejemplo, no sé, si yo pongo palabra clave, no sé, estoy hablando de sistema monetario, voy a poner palabra clave, no sé, base monetaria, multiplicador monetario, oferta monetaria, pero nuevamente, ya si ustedes ponen, no sé, oferta de dinero, no me daba, entonces tenía que hacer una corrección manual que complicaba todo. Eso es como viene. En líneas generales nos quedan 3 clases fuertes, y la vamos a hacer fundamentalmente una para ver el sistema monetario internacional, pero más que nada metido dentro, por ahí no nos vamos a dar como, metido dentro del modelo IS-ILM. Entonces vamos a ver distintas formas de incorporar todo lo que tiene que ver con las transacciones y la balanza de pagos en el modelo IS-ILM, y a eso nos vamos a dedicar la clase siguiente, la otra y la otra, que son las 3 clases. Una para repasar, y la del 28 el parcial. Así que no sé cómo vamos. He intentado responder a todas las dudas, menos una de hoy, porque tengo que sentarme a ver ¿cómo se llama? En cada uno de los foros, y ¿qué otra cosa más? Bueno, Ignacio, no logré colocar tus preguntas el otro día, porque estaba sin internet el día viernes, entonces saqué del banco de preguntas y coloqué 4. Esas Ok, 4 fueron las tuyas, las reservo las voy a poner en el banco, y las reservo como para el parcial. Así que eso te quería perfecto. decir.
porque un poco la idea que tenía era decirte que hoy hicieron las preguntas, pero también vamos a hacer una clase así combinada, y las preguntas las reservo para ponerlas en el banco para el parcial seguro. Entonces, ¿qué más me queda de repaso? Tengo dos, sí. No se escucha bien. Hola, hola. Pensé que querían hablar. No se escuchaba bien recién, pero no sé si tienen alguna consulta. Vuelvo a escribir 28 parcial. Vamos de atrás para adelante. 28 parcial 2. Después, 4 días antes, 27, último repaso sería. Acuérdense que son 45 minutos. Después, 24. Seguime con un calendario, por favor, Ignacio, que lo estoy haciendo ahí de memoria. 24 sería repaso general. A ver, espérame un cachito, a ver. Sí. Abro. Sí, no hay problema, no hay problema. A ver. Sí, decime, César, a ver. 24 es lunes, la pregunta, a ver, ya estamos acá. Sí. Ah, feriado, me dicen, lunes feriado. 24 es feriado, creo, porque lo hicieron Ajá. puente, ¿no? Sí, Con el 25. sí, entonces tenemos dos para atrás, tenemos tres para atrás, entonces tenemos 21 sería repaso general, 17 y 14 nomás. Sí, 14 y 3 clases. 17. Sí. Sí, quedamos así. En ese sentido, vamos viendo, pero también correrlo a mí no me seduce, porque ya entramos en un proceso de negociación que yo no puedo el lunes, yo sí puedo, el lunes tengo, entonces es muy difícil, siempre queda alguien. Así que por lo menos vamos a sostener el 28 y vamos a tratar de avanzar con los videos, y vamos a tratar de avanzar ya directamente, o sea, no sé cómo vienen con las otras materias, pero vamos a poner el sector externo dentro el sector externo con balanza comercial y con balanza de pagos va a ser el tema, o sea que vamos a tener, digamos, entre el 14 y el 17, repasaremos todo el 21 y quedará un repaso el 27 para el parcial del 28. La verdad que no lo había tenido en cuenta, pensé que era el 25, pero no había tenido en cuenta que lo pasaban para el 24. Entonces queda 14 y 17 como dos clases potentes. 21 repasaremos todos, estamos a una semana antes del parcial. Daremos algo ahí, repasaremos. El 21 prepárense para una clase larga, y el 24 es feriado, el 25, el 26, el 27 tenemos, entonces el 24 no tenemos clase. No sé si tienen alguna duda, ya les voy poniendo y les voy avanzando. No vamos a tomar, como se llama, sistema monetario internacional, vamos a ir, eso lo daremos después del parcial. Es un tema central para el final, para aquellos que requieren, digamos, que se sienten en condiciones de rendir el final rápido, es un tema central para el final. O sea, en el final, IS y LM, con estas variantes que estamos tomando, más sistema monetario internacional y comercio internacional, que lo vamos a dar después del parcial, la semana siguiente al parcial, eso se toma, como decíamos en Economía 1 y hacíamos una reflexión antes, la totalidad de las veces. No hay vez que uno tome que tomemos examen nosotros, que no pasemos por alguno de los temas. Sistema monetario internacional, la teoría, comercio internacional, la teoría. Balanza de pagos no lo estábamos tomando, pero probablemente lo empecemos a tomar un poco más fuerte si logramos terminar de darlo este año, que va a ser una manera diferente que la que nos daba, una manera, Ignacio, más cercana a que lo diste vos una sola vez, pero nosotros teníamos otro método, pero vamos a mirar, a ver, distintas cuestiones con los modelos, ¿no? Desde con perfecta movilidad de capitales, con
movilidad de capitales imperfecta y con, ¿cómo se llama?, sin movilidad de capitales. Y más o menos los tres elementos les voy diciendo como para que el que quiere está al día y puede ir ya directamente. En el transcurso de esta semana voy a ir subiendo todos los videos y todo el formato que va a tener el nuevo. ¿Alguna duda? Entonces, buenísimo de repasarlo así en mente porque el 24 no hay clase. Entonces, tendríamos 10, 14, 17, 21, va a quedar algo para dar, algún repaso de un tema fuerte y el repaso, ¿cómo se llama? El repaso general. 24 no hay clase, 27 repaso corto general antes del parcial y 28 el parcial de la materia. ¿Alguna duda? Hola, profe. Yo ahí puse en el chat que tenía una duda. No sé si me escuchan. Sí, ¿Se me escucha bien? sí. Hay en el PowerPoint que está en el PF que se llama Teoría de la Inflación, que no tiene el 2020, hay un dibujito, tipo un esquema, que dice la política monetaria en acción. Eso lo dejé ahí, lo abrí ¿cómo se llama? Pero vamos con ¿cómo se llama? Vamos el jueves con la clase de apoyo y vamos con las clases. También voy a poner un foro ahí y vamos a tratar del foro, de explicarlo. En el foro tengo que corregir algunas cosas que yo contesté antes y otras del trabajo práctico número 6 están contestadas en el foro, pero bueno, ahí tengo que darle un poquito más de volumen. Y queda como deuda nuestra, me sigue quedando, al final no hice nunca el video de sistemas económicos, que está roto el enlace y no lo pude encontrar. Y la segunda deuda que hay es yo el otro día me dije, Alejandro, pasámelo por acá, por adentro, así que ahora cuando se conecte, después voy a pedirle otra vez, que hoy estaba revisando, que no cambié el PowerPoint global, donde falta lo del Banco Central y toda la parte monetaria que digo que sería el segundo PowerPoint, porque están los dos puestos como uno solo. Ese sería el único cambio, son las únicas dos deudas que tengo. El de Jones lo voy a arreglar y el otro lo voy a poner para el final, porque también hay unos chicos que están queriendo rendir el final, entonces también lo están reclamando de que no está el video. Así que ese sería más o menos un pasaje de todo. Un pasaje de todos los términos. Voy a poner ahí Florencia, te invito a que lo coloques la foto y todo eso en un foro que voy a armar ahora, y ahí vamos armando el foro para el segundo parcial, para no ir específicamente a una parte de uno, sino simplemente seguir el ritmo de la clase. Así que eso bueno, queda. ahora lo subo. No, tengo que ponerlo en un foro. Ahora voy a armar un foro, pero vamos mirando a ver cómo está. Las preguntas que había colocado Ignacio en el, ¿cómo se llama? A ver, ya las busco. Teoría de la inflación. Cuestionario sobre inflación. Bueno, el cuestionario saqué 4 preguntas desde mi celular, así que vista previa, así que tenemos la daba, digamos, de una manera diferente, o sea que las va poniendo como para decir que no se copien, pero bueno, ahí estaba la inflación estructural. Después, ¿cómo se llama? Esa era la pregunta número 5. La pregunta número 4, la inflación de costos está incluida en la clasificación de la inflación de oferta. La pregunta número 3, la inflación, aumento continuo y generalizado de los precios de la economía en un periodo de tiempo, generalmente un año, y el índice de los precios del consumidor es una medida aproximada. En líneas generales, la verdad que todos respondieron bien, salvo como sucede en estos casos, van respondiendo y por prueba y error, como les devuelve el sistema
la corrección verdadera, después van mejorando en la mayoría, digamos, obtiene un 10. Y el último había quedado la estructura productiva oligopólica, que sería como una forma moderna, mide el grado de concentración de las diversas actividades productivas e incrementar los precios por acuerdo, descarte o colusión, que ese sería un motivo moderno para la inflación. Esto más o menos está todo, casi todos están bien contestados. Nuevamente, a los que tienen dudas y que no trabajan con estos instrumentos, vuelvan a hacerlo. O sea, hay 14 intentos, o sea que solamente 7 alumnos interactuaron con esta actividad que representaba la semana pasada, la semana que no dimos el día viernes de la semana pasada. ¿Qué más? Bueno, nada más por esto por ahora. Y bueno, vamos acá a mirar. Voy a usar este PowerPoint de 2020, ahora lo pongo. Ahora lo coloco como para ir explicando algo de inflación y vamos interactuando en este sentido. A ver, este de acá. Compartir pantalla. Bueno, ahí tiene que estar compartida la pantalla, no sé si se ve. ¿Me confirman? Sí, profe. Ah, perfecto. Sí, profe. Bueno, definición, cálculo, enfoques, no es exactamente lo que veníamos dando, el otro está como más estructurado sobre lo que veníamos dando antes, digamos, es del contador Ayape, que era el titular de la cátedra antes, es una forma en que dábamos, pero siempre es bueno tener varias miradas según mi interpretación. Aquí, en este caso, vamos a mirar si puedo, ahí estamos. En líneas generales, cuando uno lo mira, Internet u otro, inflación es la pérdida del poder adquisitivo del dinero, ¿no? Si uno mira distintos videos o formatos o hace encuestas, la inflación es vista como un problema. No sé, la última encuesta que vi la semana pasada, la inflación está entre los problemas principales. Pero acá hay una relación entre la inflación y el desempleo, no tan visible en la realidad, que nosotros lo vemos cuando vemos, este año no le hemos dado mucha importancia al tema de la casa, porque dimos de otra determinada manera, pero la casa, en el techo de la casa teníamos el nivel de actividad económica en la parte superior, después tenemos el nivel de desempleo, la tasa de desempleo, y en la otra parte del techo tenemos el nivel de precios, que sería, digamos, el modo que se mide la inflación. Cómo va el nivel de precio, cómo va el nivel de desempleo y cómo va el nivel de actividad económica. Esta es la medición de corto plazo. Cuando uno afina un poco más allí, hay un coeficiente de Occam que mide, que dice que cada vez que hay crecimiento económico, el nivel de actividad económica lo que hace es que el desempleo disminuya. Entonces hay una relación inversa entre el crecimiento económico de corto plazo, denominado por nosotros nivel de actividad económica, y la tasa de desempleo de la economía. A partir de allí tenemos una relación que es la curva de Phillips, que no le vamos a prestar tanta atención, pero que representa también entre varias formulaciones que tiene la curva de Phillips, la relación, en este caso, entre la tasa de desempleo y la tasa de inflación, que en nuestro caso que veíamos de la casa es el nivel de precios, cómo actúa el nivel de precios. Entonces, en líneas generales, esa relación entre desempleo e inflación lo que hace es que determina dos tipos de óptimo. Un óptimo social, podríamos decir, países que tienen baja tasa de desempleo y a su vez baja tasa de inflación, pero cuando la inflación o la variación del nivel de precios, que es como se mide, es alta, países como el nuestro, en líneas generales lo que prima más es el desempleo por sobre la inflación. Y entonces eso le llaman algunos autores españoles óptimo político. ¿Sí? ¿Qué busco yo? ¿Bajar la inflación o que no haya desempleo? Y entonces, en líneas generales, nosotros nos vamos encontrando que las decisiones que se toman en el campo de la política económica tienen que ver también con las necesidades de las personas. Entonces uno dice,
no sale el desempleo como un principal componente de las demandas de los argentinos en este momento, pero lo que sucede es que esa relación, el desempleo es mucho más importante que la inflación cuando se trata de una mirada del óptimo político. Y esto es así. Nosotros nos encontramos con niveles del IPC superiores al 4% en Argentina, pero sin embargo hay una ley que impide de doble indemnización y que impide que uno despida a personal, que eso va haciendo, digamos, que se posterguen las decisiones de renovar de dejar personas fuera ¿cómo se llama? De la nómina del plantel. Entonces, fíjense que la definición técnica más importante la tenemos acá arriba, se denomina inflación, al aumento generalizado y persistente del nivel general del precio de un país. Entonces, tiene que estar todo, aumento generalizado y persistente, o sea que persiste en el tiempo, del nivel de precios de un país. Tiene gran impacto en la vida cotidiana del país. Hay otro fenómeno, buenas tardes Alejandro, hay otro fenómeno que es la deflación, que en líneas generales se vino produciendo en un corto periodo, fundamentalmente en los países europeos, y es como más terrible que la inflación, ¿no? Porque es un conducto mucho más rápido, digamos, a la depresión económica. Ahora, con esta aparición del COVID-19 y la necesidad que tienen todos los países de aumentar fuertemente la cantidad de dinero que hay en la economía como modo de activar la misma, o sea, colocar dinero en manos de los consumidores para que esto active en la economía, lo que se plantea es una posibilidad a nivel mundial de una ya algunos autores lo están planteado, hiperinflación, es una altísima inflación, pero por ahora los indicadores de inflación se mantienen muy en los niveles que venían antes de la pandemia. La percepción, nosotros cada vez que dice, las amas de casa van a comprar a supermercados, los empleados, como nosotros les pasaba el otro día en el comunicado que hicimos para ¿cómo se llama? Para definir que no íbamos a dar la clase del viernes por adhesión al paro, y entonces cuando miramos qué dice nuestro gremio, que es la Asociación de Docentes Universitarios, lo que miramos es el salario real. Esto también puede ser una de las preguntas que se toman cuando ustedes traen este tema, en el final. O sea, si ustedes son contadores del gremio o están asesorando, ¿qué mirarían? El nivel salarial nominal, sería W, o el nivel salarial real, que es W sobre P. Entonces, eso que les coloqué el otro día tiene que ver también con emitir un comunicado que íbamos a adherir al paro, y a su vez también decir que la variable más importante que miran, en este caso los empleados, los trabajadores, son el salario real. Los ahorristas buscan preservar el poder adquisitivo del dinero, por eso aquí en Argentina digamos, es tan importante la cuestión del dólar. Entonces, si ustedes se fijan, tenemos para transacciones y como unidad de cuenta, sería lo que miramos en la parte monetaria de las funciones del dinero, digamos, asociadas al intercambio, a los intercambios económicos para movilizar el producto, o Y, o el ingreso tal cual conocido. En una demanda de dinero sería K por I. K era la inversa de la velocidad de circulación del dinero por el ingreso del país. Esa movilización se da por las funciones del dinero de unidad de cuenta y de medio de cambio. Sin embargo, las otras funciones denominadas keynesianas, una era la reserva de valor. Cuando la moneda pierde el poder adquisitivo permanentemente, la reserva de valor está tomada por otras monedas. En este caso, por la divisa mundial por excelencia, que es el dólar. Un poco menos por el euro, que no tiene mucha circulación aquí, pero en general el dólar es la divisa, y la transacción de los bienes, fundamentalmente inmuebles o bienes de lujo, se hace mayoritariamente en dólar billete u otras. De a poquito las criptomonedas, el otro día publicaba un artículo sobre la utilización de las criptomonedas en lo inmobiliario para las transacciones, pero es muy pequeño.
lo que se da también es que con esta subida tan importante que ha tenido desde noviembre del año pasado, que salía a $3.000, a hoy de $57.000, aquellas personas que habían comprado Bitcoin en ese nivel de $3.000 o en un nivel anterior a los $3.000, lo que se han convertido es unas tenencias muy importantes que abarcan la posibilidad de comprar bienes inmuebles, o sea, $100.000 o más en este tipo de criptomonedas, y por eso está impactando levemente en la economía real. En líneas generales, cuando hablamos de inflación, podemos referirnos a exceso de demanda o a insuficiencia de oferta. La insuficiencia de oferta puede ser en nuestro país, agrícola o ganadero por excelencia, o en otros países, no sé, la producción de maíz, de trigo, dedicada a lo interno y a lo externo, porque en lo externo, si hay una sequía en Argentina, modifica el precio internacional, porque nosotros somos un actor importante en la mayoría de los commodities agroalimentarios, pero también mirándolo a lo nuestro, si hay una sequía importante, no vamos a tener, entonces hay una restricción de la oferta muy fuerte. Entonces esa restricción de la oferta va a hacer que ante una demanda similar los precios de los bienes tiendan a aumentar. El otro momento es cuando uno mira ahora estos días, los incrementos que ha habido en este primer trimestre del año de los combustibles, 4 incrementos que llevan un poquito más de un 10% para buscar un precio que es un dólar oficial del litro de combustible. Esos incrementos después se trasladan en los costos de la logística, en los costos a toda la gama de los productos, y entonces un incremento de un bien, en este caso central, como sería la nafta, o en el caso del bien de la harina para producir el pan u otros derivados, genera que esa insuficiencia de oferta traiga ¿cómo se llama? Incrementos de precios. ¿Cómo se calcula? El IPC no es igual a medir la inflación. Ténganlo en cuenta, esto también lo tomamos en el final. ¿Y cómo se mide la inflación? Bueno, se mide a través del IPC. ¿Es una medida de la inflación? No, es una medida de un conjunto representativo de bienes y servicios. Ese conjunto representativo de bienes y servicios está integrado por alimentos y bebidas alcohólicas, son 12 ramas que se miden: salud, transporte, comunicaciones, recreación y cultura. Acá lo que traje es cómo se calcula un pequeño cálculo que quería incorporar a los prácticos, pero después en líneas generales siempre va quedando rezagado porque se ve como un instrumento. Acá tenemos 3 productos y tenemos el IPC, digamos, sería. ¿Qué es lo que cambia acá arriba? Si ustedes se fijan, lo estoy marcando, el índice de precios al consumidor es la sumatoria de los precios en el momento 1 sobre una canasta básica del momento 0, dividido los precios en el momento 0 y la canasta básica del momento 0. Esto se mide con una encuesta que se llama encuesta de gastos de ingresos de hogares por parte del INDEC. Ahora no alcancé a ver, no sé si viste, Alejandro, vos en este último tiempo, salió la publicación de la encuesta 2018, pero no tuve tiempo de analizarla. Vi que estaba, digamos, en un tuit, ingresé al INDEC, están los datos genéricos, pero no, ¿cómo se llama? Entonces, cada 10 años esta canasta se va ¿cómo se llama? Actualizando, en el sentido que, como nosotros medimos a partir de una iniciativa de ALE en finanzas públicas cerca del año 2009, venimos midiendo una vez por año, y por ejemplo, no sé, en ese tiempo medíamos galletitas criollitas en envase simple de 105 gramos. Y lo que sucede después es que esas galletitas criollitas ahora han cambiado por otra. Entonces, cuando uno mira y come, digamos, algunas otras galletas y demás, entonces eso va cambiando. Entonces, después venían en paquete de 3, después venían en paquete de 1, pero va cambiando los modos de consumir. Por ejemplo, no sé, no aparecía hasta hace, no la última, pero sí hace unos 3 años apareció, no sé, el vino y la cerveza como elemento central, digamos, del consumo. Y antes no estaba, solamente estaban las gaseosas y las aguas. Entonces, ahí carecía, digamos, de una realidad, ¿no? Porque el vino y la cerveza, digamos, y ahora dice, bueno, ¿qué tipo de vino? Porque puede haber un vino que valga 2.000 pesos y otro que valga, no sé,
200 pesos, 180, 100. Pero bueno, eso se va ayornando para que le digan. Entonces, fíjense acá, tenemos el precio del arroz y las cantidades, tenemos precios y cantidades. Entonces, fíjense, en el periodo 0 el precio es 80 del arroz, 90 en el periodo 1, 100 en el periodo 2. Las cantidades fijas las dejé por, digamos, para simplificar el ejercicio, ¿no? Las cantidades se consumen iguales y porque además las cantidades no van variando de acuerdo al índice de las FED. 15, 15, 15 de harina, 50, 60, 75. Entonces acá tenemos aumento continuo y generalizado. Tengo 3 bienes acá. Entonces los 3 bienes aumentan continuamente porque tengo periodo y generalizado porque aumentan todos. Entonces fíjense que vamos sacando la sumatoria sería del precio del arroz por la cantidad del arroz, más el precio de la harina por la cantidad de la harina, más el precio de las papas por la cantidad de las papas, las Peires me va a dar, las Peires se llama este modo de calcular el índice, me va a dar 1. Después, los 3 en el periodo 1 me va a dar 1,02. Y en el periodo 2 me va a dar 1,25. O sea que, digamos que el periodo 1 aumentaron un poquito, este ejercicio lo hice yo, digamos, los números se los puse yo, así que por eso tiene salto tan, digamos, acá tendríamos un 2%, y fíjense que acá del 2% salta al 25%, este 1,25 referenciado al momento 1. Entonces, ese es el modo, porque la inflación permea todos los... En la casa, como decíamos, va a comprar la madre al supermercado, o el padre, o ustedes al supermercado, entonces se van dando cuenta cómo viene la dinámica de los precios de la canasta que ustedes consumen. Entonces, cómo me afecta personalmente la inflación de acuerdo a mi patrón de consumo. Y eso, digamos, sin embargo, no se sabe cómo se mide. Bueno, acá hay un ejemplo muy, muy pequeño. Para que ese ejemplo tuviera más entidad, habría que agregarle todos estos ítems, los 12 ítems, que sería una canasta de bienes ampliada, pero que no abarca, como dice la definición, todos los bienes de la economía, sino que se miden algunos, o sea, los más consumidos por todos nosotros, y no todos los bienes de la economía. ¿Qué más? Esto me quedó, este es el índice de precios al consumidor, así lo presenta el INDEC, como este está en un tengo las últimas del INDEC, las vengo siguiendo. Entonces el INDEC toma, fíjense, la variación mensual del IPC, ese IPC que intenté resolver recién, de todos los segmentos de las 12 ramas que toma. Eso aumentó en este caso en 1,5% de ese mes. La variación de ese mes con respecto al mismo mes del año anterior es 45,6. Fíjense que la variación mensual abarca bienes, abarca servicios, abarca los bienes estacionales, que en este caso aumentaron mucho, el IPC núcleo, y abarca los regulados. Entonces ahí también están, los regulados son la luz, sí, la luz, el gas, todos aquellos que motivan tensiones. En un año electoral motivan tensiones. Esos regulados, fíjense que van 0,7%. Acá los aumentos, en este caso, que era de abril del año pasado, alimentos y bebidas y demás, fíjense que acá va a estar todo como va siendo. En este caso, un año en particular, el año anterior... Perdón, César. Sí. Perdón. Rojas, tenés el ISER, tenés abierto el micrófono. Por favor, que está... Todo de la misma propiedad. Gracias. Gracias. Dale, César, nomás. Gracias. Bueno, ya está. Bueno, eso es para decirles cómo se muestra en la realidad todos los meses. Lo pueden utilizar desde el INDEC. Menores aumentos o mayores aumentos. Está muy bueno. Después, yo le había puesto heterodoxa, no sé por qué me quedó ese título el año pasado, pero en líneas generales, también lo busqué como para reemplazarlo pero tengo que trabajarlo. Y ya que te pusiste, Alejandro, el otro día no tomé la precaución de bajar nuevamente ese, así que me sigue faltando en el aula virtual ¿cómo se llama? El último que diste con la parte del Banco Central y demás, que vos lo colocaste aquí. Muchos se lo llevaron, pero yo no tomé esa precaución. Estaba haciendo, no sé, estaba distraído, y después cuando corté hablamos de otras cosas y no esto lo voy a pasar. Vale, ya nomás te la estoy mandando por mail, dale. Dale, por favor. Ustedes van a encontrar en este y en el otro que
tenemos inflación los tipos de inflación son inflación de demanda, inflación de costos e inflación estructural. Estos son los tres tipos, sería siguiendo a Rossetti los tres formas tres mediciones o tipos, caracterizaciones conceptuales que tiene la inflación. Después miramos algunas caracterizaciones conceptuales modernas también de la inflación, que no aparecen o están subsumidas para algunos autores en estas conceptualizaciones generales, o para otros autores forman conceptualizaciones nuevas. En el caso de la inflación de demanda, fíjense que tenemos una combinación acá, porque la inflación de demanda tiene una mirada desde el punto de vista monetario o monetarista, que es M por B es igual a P por I. ¿Se acuerdan de esta? Entonces, nuevamente, fíjense que para nosotros esta es como que en cada uno de los temas que estamos dándolo, volvemos a replicarlo, digamos, en ese que me está mandando vía mail Alejandro, ahí está nuevamente la teoría cuantitativa del dinero, ¿no? ¿Se acuerdan? M por B, que es una velocidad de dinero constante, que después nosotros mirábamos que cuando se transforma la velocidad del dinero no es constante, digamos, para una aplicación de esta fórmula en nuestra realidad de hoy. P, y el ingreso, que es constante. Entonces, nuevamente, el ingreso de pleno empleo y la velocidad del dinero constante, lo que me dice es que si yo aumento la cantidad de dinero, o sea, la oferta monetaria, lo que va a impactar es en el nivel de precios. Si ustedes se fijan acá arriba no tienen la teoría cuantitativa del dinero, sino que tiene, ¿qué sería este? ¿Un esquema de qué tipo? Un esquema recta de 45 grados, volvemos a repasar, el ingreso por este lado, tenemos en este caso una inversión que es constante, tenemos una parte constante que es el consumo autónomo, más el consumo, y el consumo autónomo más la inversión en este esquema de economía cerrada sin gobierno, nos da, digamos, la demanda agregada 1, que sería esta que estoy recorriendo acá. Entonces, en líneas generales, si ustedes se fijan, antes del punto de equilibrio, tenemos el ingreso I2, y en ese ingreso I2, la demanda es superior a la oferta, o sea, como que habría una tensión inflacionaria de la que la describimos arriba. Y en este otro caso, en el punto B, la oferta es superior a la demanda, así que habría una tensión de los precios en ambos casos a ir hacia este punto A. Esas tensiones inflacionarias y tensiones deflacionarias no son exactamente lo que dice la teoría de la inflación de demanda en el modelo keynesiano, sino que lo que dice es que en este punto, que sería el punto I1, que yo les, es el ingreso potencial de la economía. Entonces, si ustedes se fijan, es como que si esta recta de 45 grados en el punto de ingreso potencial de la economía se transformara en una línea, digamos, con pendiente igual a una recta 90 grados con respecto al ingreso. Entonces, si yo sigo aumentando aquí, después del ingreso potencial de la economía, sigo aumentando la demanda agregada, ahí voy a tener, digamos, la inflación de corte keynesiano. En este caso acá, la inflación monetarista, ¿no? Que es en ambas inflaciones de demanda, porque esto ¿qué implica acá? Mirar la cantidad de dinero genera mayor poder adquisitivo, el mayor poder adquisitivo, estaríamos acá, ¿no? El mayor poder adquisitivo en un ingreso constante, en un ingreso de pleno empleo, perdón, eso no determina que el nivel de precios sea la variable. Y acá está, la causa del aumento del nivel de precios es la cantidad de moneda en la economía. La otra es la inflación de costos. El costo de la mano de obra o de las materias primas se encarece. Ahí aparece un tema que tiene que ver con la productividad, que es la producción en el tiempo. O sea, incrementos salariales no van a ser trasladados a los precios en la medida que la productividad de ese factor, que es el salario, aumente por encima del incremento nominal salarial. Entonces, si hay incremento salarial y incremento de la productividad de ese factor, que es el factor trabajo, no debiera trasladarse a los precios y haber inflación. Lo que sucede en nuestro país es que, en general, los incrementos nominales corren por detrás,
de los niveles de precios aumentan, y después llegamos nosotros, como es lo que estamos haciendo. No sé si bueno, estamos en una negociación con el gobierno para tratar de un incremento del 35%, que ya nos hace perder, digamos, cerca de, no sé si eran 11 puntos o 12 puntos con respecto al incremento del año anterior, de pérdida de salario real. Entonces nosotros vamos sobre los incrementos nominales. En este caso no se traslada a los precios, pero los incrementos de salariales, en general los empresarios los trasladan a los precios. Lo mismo el caso de una materia prima. No sé, tengo una bloquera y aumenta el precio del cemento que está produciendo Petroquímica Comodoro Rivadavia, y bueno, voy a tener que trasladar ese precio, digamos, ¿cómo se llama? Los productores trasladan ese precio para sostener una tasa de beneficio medianamente constante. Bueno, esto depende de la emisión monetaria y el crecimiento de la economía. Acá tengo algo de la inflación argentina histórica. Fíjense los periodos de tiempo, no sé si se alcanza a ver bien, pero si no lo van a poder apreciar. Fíjense que nosotros hemos llegado a periodos de altísima inflación. En el caso del 89 y 1991 fue un periodo de altísima inflación. Después fíjense acá una caída, todo lo que se llamó la convertibilidad, que lo vamos a ver en la clase que viene, aunque sea tangencialmente. Pero después tenemos, no sé, en el 75 otro episodio muy, muy, muy fuerte, que es, ¿cómo se llama? Desde el 73 al 75 tenemos un episodio muy fuerte que se llamó el primer shock inflacionario. Yo lo recuerdo porque era muy chico, Alejandro e Ignacio seguramente que no, y Alejandro recién debía estar despuntando, pero yo lo recuerdo, aunque era muy chico, que realmente fue un shock. Estaba en la cuna yo. Estaba en la cuna en Importante, ese momento. importante shock. Yo era muy pequeño y veía como mi familia, no sé, el desabastecimiento, no sé. ¿La hiper de César? No, hablo del Rodrigazo. La hiper fue otro Ok. tema. El Rodrigazo, que fue como que, si bien hay un periodo de alta inflación desde la década del 50 en adelante, el 75 yo lo tengo bastante incorporado, ¿no? Fue muy, muy complejo superar esos años después del 76, ya por otras razones, ¿no? Razones más de corte de la política en general, de la restricción de derechos, pero en el tema del 75 con respecto a los precios y el desabastecimiento, el mercado negro y demás, fue tremendo. Después en el 89 también, el 89 fue yo me acuerdo que, pero anecdótico, pero fíjense, yo me acuerdo que había dejado de pagar el plan de un auto, porque no lo pude pagar. Entonces iba a recuperar el dinero justo en el 89. Como ya en ese tiempo eran las primeras computadoras, se daban, que eran unos marmotretos, unos monitores generales, había un CPU que era tremendamente grandote. Entonces yo ya estaba practicando y programaba algunas computadoras y hacía cosas en ese campo. Digo, bueno, me voy a comprar una computadora, porque tenía como para comprarme una compu. Y justo me agarran, bueno, me van a devolver cuando se terminaba el plan, no sé, septiembre del 89. Y no me acuerdo cuándo fue el que se desató, no sé, creo que fue julio del 89, se desata, digamos, la hiper, y todas las cosas aumentaban el 28, 30%, chao computadora, digamos, porque la pérdida de poder adquisitivo de esos ahorros que tenía destinado a algo que me permitía, digamos, acceder a una tecnología que en ese momento era cara, pero que era muy poco, o sea, muy pocos estudios contables tenían computadora en ese tiempo, o sea, eh, era difícil acceder por el costo, y computadoras más modernas mucho menos. Entonces fíjense que esta es la historia de nuestra Argentina, fíjense cómo va dado en el tiempo, desde 1811 hasta 2019 en nuestro. Y después está un tipo de inflación latinoamericana, que es una más mirada nuestra, estructural, que los problemas, donde dice que en líneas generales este pensamiento estructural de la escuela americana, latinoamericana, nos permite mirar la reversión de estos principios de causas y consecuencias. Van a encontrar también acá
una mirada de qué es causa, porque claramente el principio prevaleciente hoy sería que, yendo un poquito más adelante en las Filminas, pero el sector público gasta mucho, está desequilibrado. Ese sector público desequilibrado se financia con la emisión de dinero. La emisión de dinero para la mirada monetarista es la principal causa de la inflación. Fíjense, teoría cuantitativa del dinero. A partir de esa teoría cuantitativa del dinero, lo que genera que es el incremento de precio. Ergo, nosotros ¿qué podemos hacer? Y bueno, hay que dejar de financiar al gobierno. Fíjense, acá preparé algo de Ferrucci. Ahora enseguida les comparto. Fíjense la mirada de los monetaristas, ¿no? O sea, estamos hablando este es un esquema de Ferrucci, donde fíjense que acá está claro la causa de M por B es igual a P por I, la emisión espuria de moneda genera inflación. Y entonces, fíjense que ahí invoca, digamos, como causas inmediatas el financiamiento de los aumentos de salarios que exceden a la productividad, lo que nosotros recién decíamos como inflación de costos. El estímulo artificioso de la demanda mediante el crédito fácil. Entonces, fíjense que eso se determina, digamos, con el uso discrecional del crédito, y la financiación del déficit presupuestario. Estos serían las causas y la consecuencia sería la inflación. Y estos son principios que están permanentemente, cuando ustedes si miran en YouTube o en los canales de televisión, o si se han podido... Este es el pensamiento que está permanentemente detrás de una parte importante de los mediáticos que transitan los canales de televisión, ¿no? Los economistas profesionales que transitan los canales de... Entonces fíjense que, y tiene una amplia adhesión, después no sé, una amplia adhesión, nosotros lo vemos cada vez más de los alumnos. Esta semana yo tengo una hija estudiando en Buenos Aires, vino a estudiar acá a Comodoro, apareció por casa, como va a aparecer mañana, para rendir un parcial, porque está más tranquila, y no sé si ustedes están al tanto, Ignacio y Alejandro, de lo que sucedió con un profesor de la UBA, que fue muy, muy bardeado por los alumnos. Es como que en este chat de acá se filtrara, digamos, un detalle y alguien dijera, no, bueno, lo que está diciendo así, no lo voy a agredir, pero entonces tomó estado en las redes sociales, ¿cómo se llama? Los partidarios de esta teoría, y entonces como que lo acusaban al profesor de ser un manipulador de las... Nosotros, igualmente, cada uno tiene su mirada ideológica, pero nosotros tratamos de no manipular, sino presentar, como en este caso, los monetaristas, y esta sería como una visión más que logra, por su simplicidad, mayor adhesión en los jóvenes, y por mirar la credibilidad de los actores que la dirigen a partir de la televisión. Nosotros miramos y lo que decimos, fíjense que llegué acá por el enfoque estructuralista. Entonces, vamos a analizar las causas inmediatas, después las causas inmediatas y después las consecuencias, ¿no? Fíjense que estamos hablando de... No sé si alguien tiene chat. Sí, yo estoy contestando el chat. Ah. Ahí está. Perdón por los términos. Espurio, no sé, podría ser asimilado a falso, pero la verdad que no tengo la definición concreta. Habrá que agarrar un Google, pero entonces en este momento no me acuerdo. Sería, ¿cómo se llama? En general, César, espurio es cuando por ahí encontrás una relación entre dos variables, pero que no tiene una real, o sea, significancia, o sea, o si la tienen, no es por una causa concreta. O sea, vos podés encontrar, por ejemplo, una relación entre, no sé, qué sé yo, que cuando sale el sol
sube el precio de las acciones de Mercado Libre y cuando se pone el sol baja el precio. Y uno puede decir, bueno, entonces está vinculado el sol o el precio de las acciones de Mercado Libre está vinculado con el ciclo del sol. Y evidentemente no existe esa relación, es algo espurio, pero se puede encontrar estadísticamente. Y eso es muy frecuente cuando haces estadística o econometría, ¿no? No es la acepción que le doy yo, pero está buena. Está gracias. La verdad que... Ahí cuando habla de causas, los monetaristas hablan de causas espurias. Eso que está ahí está tal cual en la explicación de los monetaristas. Ese es el término que utilizan. Emisión espuria de moneda. ¿Se acuerdan cuando hablábamos que decíamos que la cantidad de moneda debía crecer al ritmo que crecía la economía? O a la tasa de crecimiento. Bueno, cuando crece más que eso, quiere decir que esa moneda no tiene un respaldo. Claro. Entonces es como como estaban explicando los dos en realidad recién, cuando habla de emisión espuria de moneda que no tiene un respaldo, que no tiene, es moneda falsa. ¿Sí? Una cosa no tiene un fundamento, o sea, en definitiva es no eso. Tiene fundamento. No hay un fundamento detrás de por qué emitís de más. ¿Qué se emitió? Eso mismo. Y independientemente que haya un fundamento, también responde a que se emite más, digamos. Este es un momento que los bancos centrales, yo no pude acceder, en algún momento lo tenía grabado acá, a cómo emitía la FED, digamos, pero tengo algunas estadísticas anteriores y es tremendo, porque ahora es más o menos lo mismo. Acá tengo un análisis abierto del año, ¿cómo se llama? Fíjense, entonces... Espurio podría ser esto, que refiera a esta relación de las causas, que refiere a que no tiene ¿cómo se llama? A que no tiene solidez o un basamento la moneda emitida, pero también puede referir, por ahí una tercera acepción, a que a un hecho concreto. O sea, fíjense, esto es y esta flexibilización cuantitativa, QE1, QE2, fíjense acá en esto, cómo es la emisión de dinero en este caso. Y esta es una emisión bastante controlada respecto de lo que hizo Estados Unidos como para salir de la crisis del 2008-2009. En cambio, fíjense que la actual, yo tengo por ahí otro PowerPoint que explicaba, no sé si el año pasado o pero lo voy a buscar. La actual es tremenda, o sea, son... No sé, de Trump creo que son 4 billones o 6 billones, y de Biden 4 millones. Entonces, por ahí una acepción de espuria es algo concreto, digamos, que abarca todas las anteriores también, como dice Alejandro. O sea, todo. Espurio es decir, mira, bueno, no tiene ningún respaldo, pero en este caso, para la acepción que marca Ignacio, que decir, mira, tiene una causa, que hay que enviar dinero a la economía para salir de una tremenda recesión que genera la inmovilidad del COVID-19 en la economía. Pero la curva esta es como, pero así, directamente es como que viene plana y se eleva totalmente. La base monetaria sería acá, pero en este tramo acá, con lo que hizo Trump antes dice del gobierno el año pasado, y con lo que hace Biden ahora, creo que son 2 billones de dólares que le ha autorizado el Congreso, es como que mucho más arriba, y ahí tienen las causas que pueden encontrar algunos que dicen, y bueno, ¿aguanta el mundo esa misión de Estados Unidos? ¿Aguanta, digamos, todo el mundo puede ¿cómo se llama? Tener, que eso puede tener, digamos, la particularidad de ahorrar en la moneda dominante? Y esto pasa en Argentina en algo concreto. Es decir, hay dólares con el George Washington chiquito, esos dólares en Argentina valen menos. Hay dólares antiguos bien conservados. Y hay una cantidad de dólares modernos, de dólares nuevos, que es increíble. O sea, esos dólares de Estados Unidos ya han llegado a la Argentina, son distintos, pero uno no sé, los toca y lo huele, y es un dólar recientemente impreso, digamos, en Estados Unidos el año pasado. Y ya ha llegado a nuestro país ese tipo de dólar físico que es digamos, algo que se llama flexibilización cuantitativa o utilización de la política monetaria fuertemente, digamos, comprando bonos del Tesoro americano como para inyectar dinero en la economía. Entonces,
Fíjense, bueno, la verdad que estuvo interesante esa mirada del espurio, porque tiene varias acepciones, ¿eh? La verdad que no lo había... A ver, ¿alguien más? Sí, puede ser también. Dice, yo vi en las redes 3 billetes de 500 y llega un determinado momento en que Argentina, lo que tuvo en este tiempo físicamente es que tuvo que mandar a imprimir billetes al exterior, cosa que ya se venía haciendo. Se venía haciendo con las monedas, cuando reemplazaron a billetes de 5 que se imprimían en Chile, pero ahora no daba abasto. Entonces puede ser también, en líneas generales, hay que tomar siempre todo lo de las redes como una... Yo lo vi a eso, no me parecía que tuviera entidad. 3 billetes distintos con la misma numeración, ya salió eso otras veces en otro momento que se emitía mucho. Yo lo que creo más que nada es que para sostener el ritmo de emisiones, no tener billetes de denominaciones grandes durante mucho tiempo, lo que había que hacer era emitir mucho. Y eso tiene un correlato fuerte en la realidad. Nosotros lo mirábamos no sé, hace como 4 años, antes que salieran los billetes de 200 y después fundamentalmente los de 1000, realmente no sé, para pagar los sueldos de la administración pública, no sé, en una localidad pequeña como Camarones, lo que hacían era, iban de 2 a 3 camiones estos, ese camión que le gustaría tener a uno, digamos, camiones llenos de plata de Juncadela o de otros, que son los camiones que quisiera un camioncito de Juncadela lleno de plata, pero iban 3, ¿por qué? Porque la cantidad de billetes de 100 que tenía que llevar era enorme. Entonces, en eso se puede producir algo así, como decía Jorge, pero no, me parece que yo la miré a la noticia y me parece que esa es más una fake news que una noticia, eh, una noticia que tenga mayor asidero. Me parece que, pero igual está, digamos, así como decíamos recién, ese tema. Fíjense, estos son los monetaristas, ahí tenemos. Entonces quedamos, para resumir, la emisión espuria puede ser sin respaldo, sería, digamos, me parece la definición más adecuada. Fíjense que acá tenemos rigidez de la producción agropecuaria, rigidez de la capacidad de importar, porque uno puede tener, como en el ejemplo, siguiendo el ejemplo, la rigidez de la producción agropecuaria está en todo el mundo. En líneas generales, digamos, los animales tienen un ciclo, los vegetales tienen un ciclo, no sé, ahora 2 ciclos, se ha logrado en Argentina a partir de un proceso de siembra directa, 2 ciclos en la soja, pero más o menos tiene un tiempo de maduración, uno no puede sacar antes. No sé, por ejemplo, no sé, en estos momentos se está juntando un dinero para la campaña que va a empezar en agosto, septiembre, para una siembra que dura un año. Entonces, cuando vos tenés que esperar los rendimientos de esa inversión, las esperás al año. O sea, ahora en julio se dan los rendimientos de la inversión de ese año. Pero eso está acompañado por la rigidez de capacidad de importar, porque si uno tiene problemas para producir por una sequía, por una inundación o por lo que sea, y tiene capacidad de importar, entonces puede suplir esa falta y no va a generar un incremento de precios. Pero después, insuficiencia de infraestructura, tanto en el desarrollo de infraestructura como en el capital. Después acá habla sobre el carácter estructural del déficit fiscal, o sea que en líneas generales cuando nosotros vamos con la teoría keynesiana, nos tendríamos que encontrar, como decía Alejandro el otro día, que los déficits pueden ser transitorios, deben ser transitorios. Entonces, siguiendo una cuestión de ciclo económico, pero en nuestro caso los déficits son estructurales, entonces eso nos lleva al endeudamiento cíclico, y ese endeudamiento cíclico nos trae problemas de renegociación de la deuda permanentemente. Entonces, esa economía que crece en base a la deuda y que va tomando un ciclo expansivo, en el momento que hay que pagar, genera un ciclo contractivo. Y como sucede ahora con la deuda, hay una renegociación que la pone hacia el futuro a los efectos de tener capacidad de pago y poder generar bienes y servicios necesarios como para poder pagar esa deuda. Entonces, ineficiencia en uso de los factores productivos y rigideces institucionales, bueno, todo eso tenemos nosotros, ¿no? Las rigideces institucionales son
son muy fuertes. Nosotros, en mi posición, yo creo que el Estado debe ser partícipe de la economía y debe poner regulaciones, pero a su vez cuando uno mira en la economía real las regulaciones del Estado, entonces es una incesante fila de organismos de contralor que están, digamos, artificialmente creados, muchos de ellos, para generar un empleo que en general lo que hace es producir una rigidez institucional. Entonces, nuevamente, y hay sectores del Estado que están abandonados. Hoy me tocó, después de mucho tiempo, porque yo hago algunos trámites a la mañana, hago algunas cosas, ir a retirar una sociedad. 6 meses para constituir una sociedad, y no dejado COVID de por medio, vacaciones de por medio y demás, pero es increíble la cantidad, digamos, para construir una sociedad, uno tiene, no sé, una cantidad de rigideces que son tremendamente, que todo tiene que ver con una burocracia que no ayuda, digamos, a este tema. Después, fíjense que acá estamos, las causas inmediatas, la lucha distributiva, los salarios, esto nos lleva a una de las denominadas modernas causas, que son la puja distributiva. Tengo así como el otro día, Ignacio nos acercaba unos apuntes, ¿no? que estamos colocando ahí en una cápite, que son de los apuntes de la... Voy a poner también un muy buen trabajo de la incidencia de la puja distributiva en los salariales en Argentina. Tiene como 6 años aproximadamente, pero está muy bueno como para ver cómo este planteo de las tensiones salariales genera, digamos, aplica en la inflación. Insuficiencia de ingresos públicos, ahí también tiene que ver con la estructura, algo que estamos viendo, la estructura de impuestos de nuestro país, generalmente, mayoritariamente centrados en el impuesto al valor agregado, y la también tensión que produce en los sectores económicos hegemónicos dominantes, como no sé, el impuesto a la riqueza, digamos, que ahora han terminado de pagar, digamos, este fondo solidario que se crea para atender la ansiedad de la pandemia, sacándole por impuesto a las grandes fortunas, pero también eso lo van a ver con Alejandro y conmigo, realmente una reestructuración del sistema tributario con una cantidad de impuestos muy alta, arriba de 160 impuestos, se torna necesaria para ir ordenando, porque si no es cada uno de los parches, por ejemplo, no sé, impuesto a las ganancias ahora, para las personas que actuamos con los salarios de cuarta categoría, para ir mirando, no sé, cómo es la tabla, cómo tiene que ver después del salario bruto, menos lo que miraban en el recuperatorio, menos los aportes personales, menos los impuestos personales. Fíjense, ese salario bruto me da un salario neto, más las transferencias. Entonces eso agrega a mi salario, a mi ingreso disponible. Entonces fíjense que cómo los temas se van colocando. Eso, digamos, después de haber pagado el impuesto a las ganancias personales, lo que hace es, ahora han generado una ley que determinó que el tope de 150 del salario bruto sea, digamos, no alcanzado por el impuesto a las ganancias. Como ya la ley trae una cadencia, digamos, de 5, 9, 13%, digamos, tiene una cadencia, dos segmentos quedaron metidos dentro de esa zonificación que hicieron, 2 segmentos quedaron. Entonces al segmento que va entre 150 y 170.000 también le hacen, digamos, una serie de quitas, y 1.200.000 personas quedaron sin pagar impuestos a las ganancias, con un retroactivo desde el mes de enero de este año. Pero cuando uno mira eso, simplemente también tiene que ver con una cuestión mayoritariamente electoral, que es y de salir a la economía y entregarles a esas personas la posibilidad de consumir más bienes y servicios, cuestión que también está en duda por lo que ustedes decían, ¿no? Veíamos que una parte de esos ingresos van a ir al consumo y otra parte va a ir al ahorro, y en general, o a pagar deudas. En general, el ahorro tiene una incidencia alta, digamos, en estos tiempos de incertidumbre. Entonces, insuficiencia de ingresos públicos, la devaluación monetaria, esto lo vamos a ver en profundidad, que en definitiva es cómo implica, digamos,
una devaluación favorece al sector exportador, desfavorece al sector importador, pero en ambos casos, ¿no?, hay un traslado, digamos, hacia los precios de los bienes internos. O sea, si yo soy exportador y exporto, no sé, merluza Hupsi de merluza de cola de acá, del mar argentino, y recibo no sé, $7, en este caso la merluza, $3.50 por kilo, esos $3.50 por kilo van al dólar oficial. Entonces estoy recibiendo 300, 3%, 3.000 pesos. Si hay una devaluación, que es un cambio, el tipo de cambio nominal intempestivo, por ejemplo, se va a 150, en el caso que yo esté exportando, voy a recibir un 50% más en pesos. Entonces, como que me voy a ver favorecido. Pero a su vez también genera una tensión, que si yo tengo que vender la merluza en el mercado interno, la voy a tratar de vender más o menos al mismo precio que en el mercado internacional. ¿Por qué? Porque ese es el precio que determina, digamos, el consumo interno. Entonces, eso se llama efecto arrastre. Digamos. Un precio de un bien exportable, un commodity exportable, uno cambia el tipo de cambio nominal, recibo más en moneda nacional, porque no se recibe en dólares, sino directamente se recibe en moneda nacional, y a partir de allí, ¿cómo se llama? Eso tiende a trasladarse en cierta manera al sector interno. En el caso de las importaciones, las importaciones pueden ser bienes de consumo, pueden ser, pero refiere fundamentalmente a la inelasticidad de algunos bienes. Por ejemplo, si ustedes tienen alguien que es insulino dependiente en la familia, bueno, en gran parte proviene del exterior. Y si antes pagaba en tipo de dólar, no sé, $100 la dosis, o el conjunto de dosis mensuales, ahora va a pagar esos $100, serían ahora al tipo de cambio oficial, serían 10.000 pesos. Si hay una devaluación, eso me va a salir 15.000 pesos. Entonces, y ahí no puedo dejar de consumir ese bien que es vital para mi vida, con lo cual hay un traslado que se llama, de las importaciones, que se llama efecto propagación. Entonces una devaluación que se me promueve, digamos, como una idea técnica de adquirir ciertos equilibrios en la economía argentina, no es, favorece a algunos, a los exportadores, desfavorece a otros, a los importadores, pero en general, por ambos lados, desfavorece al consumidor final. Entonces esa sería la parte de enfoque estructuralista. Fíjense que se tienen que dar la mayoría de todas estas causas, y es el enfoque latinoamericano. ¿Qué subvierte ahí? Las causas. Fíjense que esas estructuras, esa falta de necesidad de divisas, esa falta de base estructural, esa falta de capital para sostener una estructura, esa falta de tener un conjunto de ingresos entre causas inmediatas, un conjunto de ingresos del sector público sostenible, todos esos factores de conjunto hacen que la inflación sea, digamos, una consecuencia y no una causa, sino que las causas están más allá, porque si no, digamos, lo que sucede es que la devaluación, fíjense ustedes, la devaluación es causa de inflación. Pero ¿por qué llegamos a una devaluación? Por todo este conjunto de causas. Entonces también se encuentra en el discurso político, político-económico, que no hay que devaluar porque la devaluación es causa de inflación, como si eso es una relación de causa-efecto, pero lo que mira la teoría estructural es que, fíjense, la cantidad de causas mediatas e inmediatas que tengo que tomar en cuenta como para definir cuál es la verdadera causa de la inflación, y acá la inflación sería una consecuencia y no de todas esas enumeración que hice anteriormente, y no una causa, no monocausal, no la devaluación es inflación. Después, mirada estructural, compartir. Ahí estamos. Moderna, emisión de dinero por mayor gasto público. Esta la puse como muy moderna porque está en el discurso político, pero está incluida en todas las anteriores. Las tasas de los créditos baratos para producir, la excesiva demanda de bienes y servicios, los costos en aumento, inflación estructural, inercia inflacionaria. Esto sí, esta sí sería una causa moderna,
La verdad que tenía otra filmina bastante mejor que esta, pero bueno, se me fue perdiendo en el tiempo. Pero la inercia inflacionaria son las expectativas inflacionarias, y ahí hay todo un enfoque que por ahí podemos mirar, Alejandro, cuando hagamos esas últimas 4 o 5 clases donde tratemos de profundizar la economía. Una descripción de la situación. Claro, una descripción de la situación en el sentido, ¿cómo se llama? De cómo juega este tema de las inercias, cómo juega dentro del índice de precios lo que decíamos allí en la parte inicial, cómo juega dentro de un indicador de precios los bienes estacionales, el núcleo, qué es y cómo juega una inflación de bienes núcleos, qué es los bienes regulados. Entonces, todo eso es un combo que está también dentro ¿cómo se llama? Del análisis, que por ahora lo importante es que ustedes sepan, digamos, cómo se calcula un índice de precios, qué es un índice de las PEI y demás, para que ustedes vayan teniendo. Quisiera terminar con este tema de las crisis externas. Por eso, vos no estabas, Ale, pero les dije que las 2 clases que quedan, porque resulta que pensé que quedaban 3, pero el 24 es feriado, yo pensé que no se trasladaba, era para el 25, vamos a ir hacia colocar el sector externo en el modelo IS-ILM. Primero con exportaciones e importaciones, y en una segunda etapa con una balanza de pagos, y vamos a hacer ejercicios sobre eso. Ese va a ser... Vamos a hacer después del parcial lo que tiene que ver con la teoría que tomamos en el final, que es Sistema Monetario Internacional y Comercio Internacional. Lo vamos a ver casi inmediatamente después, en la primera semana de junio, para después ir en la segunda, encontrándonos con los recuperatorios y con este espacio que queremos dar para tener una bajada a la realidad, que el año pasado y los años anteriores la íbamos haciendo directamente. Fíjense. Porque. Sí. Entonces, comercio internacional lo dejamos para después del parcial. Correcto. Junto con Sistema Monetario Internacional lo dejamos para después del primer parcial, del segundo parcial. Vamos a ver algo. Y este viernes lo que estaríamos viendo entonces es al modelo ISLM le agregamos balance de pago. Claro. Okay. Claro. Ya preparé ahí preparé, como se llama, un PowerPoint y todo. Hay que ver si quedó demasiado largo, pero hay que ver si vamos a llegar a darlo todo o no, porque quería hacer una pequeña mirada, digamos, de incluir las exportaciones y las importaciones como principio, después algo de, no sé, un poco de la historia para situar los modelos en distintos momentos, hasta llegar a ver algo de, no sé, de Mundell-Fleming, pero muy, muy, muy por arriba, y muy por arriba también balanza de pagos e IS-ILM. Y después balanza comercial e IS-ILM. Ese sería, chicos, el parcial. Ahí le estamos diciendo más o menos, sería como la balanza de pagos. Cuando la balanza de pagos es igual a 0, es una recta 90 grados del eje de abscisa, ahí estamos que no hay flujo internacional de capitales. Y eso sería la primera parte que vamos a ver. Exportaciones e importaciones. Solamente entrada o salida de divisa por importaciones o exportaciones. Con en flujos de capitales, tanto de entrada como de salida, ahí tenemos una balanza de pagos, digamos, como acostada, como con pendiente, con una pendiente parecida a la de la curva LM, más no igual. Y cuando nos centramos que hay perfecta movilidad de capitales, ahí tenemos, digamos, una recta paralela al eje de abscisas, y ese es el modelo de Mundell-Fleming, que serían las 3 cosas que vamos a ver teórica, y vamos a trabajar sobre eso para, en los modelos IS-ILM, agregarle la balanza de pagos y agregarle, digamos, la balanza comercial, la balanza de pagos, y en la perfecta movilidad de capitales, que ya lo tenemos hecho de finanzas públicas. Entonces, en este caso, la inflación por devaluación, fíjense, esta es una gráfica muy interesante de Mario Rapoport. ¿Por qué se exportan alimentos? Porque se exportan alimentos, aumentan los precios de bienes salarios. Entonces, que sería la carne, el trigo, no tanto aquí la soja, que sería nuestro principal commodity, pero los insumos industriales son importados,
¿no? Entonces aumentan los precios de los bienes manufacturados. Entonces decía, fíjense, se traslada al precio de los alimentos, sería este tema de una devaluación, traslada al precio de los alimentos internos. Los insumos industriales, acá no está dado con la insulina, sino son importados, aumentan el precio de los bienes más. Entonces, fuerte impacto distributivo. Y ese impacto distributivo, ¿a dónde se da? Hacia los exportadores, financiados fundamentalmente por el consumo en general. ¿Por qué? Porque nos vemos, a medida que yo exporto alimentos, y esos alimentos aumentan el precio, como decía, el precio de la merluza, ese precio de la merluza se va a trasladar al mercado interno. Y a su vez, los insumos industriales de fabricar la merluza tienen, no sé, un glaseado a partir de un componente químico del extranjero. Ese componente químico también va a aumentar. Entonces voy a tener una concurrencia de dos factores. Un factor es el mayor precio internacional que se intentará trasladar al mercado interno, y el otro factor de concurrencia es el aumento de los productos importados que forman parte del proceso productivo. Entonces fíjense que la devaluación trae una puja distributiva, una emisión más estancamiento, y eso trae la inflación. Pero nuevamente, fíjense que la emisión no es la causa de la inflación en este. Entonces, y ahí nos plantea dos fenómenos que dice contradictorios, pero que están presentes en nuestra economía, ¿no? Aumento de salarios con desempleo, cuestión que el desempleo ha crecido al 11%, y inflación con recesión. Y eso también está menos casi 10%, 9,9%, fue el decremento del Producto Bruto Interno el año anterior, y sin embargo, la inflación, si bien bajó, digamos, por estas causas de que hubo menor oferta, digamos, pero fundamentalmente una retracción importante de la demanda por la inmovilidad, esos indicadores de precios se mantuvieron en un bajo nivel, mirábamos 1,5, menores al 1,5, pero ahora ya los índices de precios acumulados de este primer trimestre del año 2021 nos genera que el último fue 4,2%, la variación ¿cómo se llama?, de marzo sobre febrero, generó cerca de 11 puntos, 13 puntos en la acumulación del primer trimestre de este año, y hacia atrás una inflación que ya supera el 47%, y hacia adelante una proyección que puede estar entre el 50 y el 60%. Entonces, fíjense que esa inflación se combina con una recesión, y el aumento de salarios se combina con el desempleo. Pero fundamentalmente lo que quería dejarles aquí es que después vamos a explicarle el viernes lo que es la restricción externa y lo que significa, digamos, cómo llegamos a la devaluación, por qué se generan las pujas distributivas, y a partir de ahí está la emisión, el estancamiento. Eso es la estanflación, ¿no? El estancamiento con inflación. Y ahí también el gobierno se ve perjudicado en parte por la reducción de los ingresos reales, pero también se puede ver beneficiado por el hecho de que los precios aumentan rápidamente. Entonces la parte monetaria, la parte no monetaria, sino la parte nominal, y el impuesto inflacionario, digamos, es la primera recaudación que tiene el gobierno en este caso. No sé, hasta ahí tengo, no sé si ustedes quieren completar algo más. Esto lo hice porque el año pasado había tomado un rumbo, ¿no?, con crédito, canales y demás, pero la verdad que este año me parece que no conviene avanzar sobre ahí. Con esta debieran recorrer nuevamente las preguntas que ustedes tienen. Los que ya las contestaron, volver a mirarlas nuevamente para ver si pudieron incorporar algo con esta clase que estoy dando acá, la tengo grabada también en un video que hoy lo abrí. Entonces, para ir, y los que no lo hicieron, que fueron la mayoría de todos ustedes que están aquí presentes en el aula en este momento, simplemente, chicos, hacerlo, ¿cómo se llama?, tratar de resolver esa actividad que también nos va a ir poniendo. Ahí hay serían tres miradas: una definición de inflación de demanda, inflación de costos, inflación estructural, y una de las otras posibilidades que está, que es
la estructura oligopólica en el caso de la formación de los mercados, como ustedes vieron el año pasado en Economía 1, también es fuente por cártel o colusión, también es fuente de que las empresas aumenten. O sea, puede ser empresas industriales que tengan aumentos por los precios de los bienes importados, empresas agropecuarias que tengan por una sequía o por una inundación, pero también hay temas asociados a no sé, la industria automotriz u otros que tienen una parte componente, como decía Alejandro el otro día, nosotros en el posgrado, en el doctorado, después me costó cursar algunas materias con un chico que se dedicaba a medir la incidencia de, si ustedes ven, medía ese Q que aparece en ¿cómo se llama? En el multiplicador ampliado. Nosotros veníamos teniendo, vamos repasando también para aquellos que está, el multiplicador simple, keynesiano simple, era 1 sobre 1 menos la propensión marginal a consumir. Cuando nos poníamos con el sector del gobierno, un modelo de economía cerrada con sector público, entonces a partir de allí estaba la incidencia del gobierno, que era 1, la totalidad de ese ingreso adicional, menos los impuestos directos. Ese 1 menos los impuestos directos, lo que quedaba estaba impactado por la propensión marginal a consumir. Y después estaba la relación entre la propensión marginal a consumir y la propensión marginal a ahorrar. Cuando nos acercamos al sector externo, ya tenemos 1 sobre 1 menos C por 1 menos T más Q. Y este más Q aparece de la relación que hay entre con las importaciones. Las importaciones están relacionadas con el nivel de crecimiento interno. A mayor nivel de crecimiento interno, mayor necesidad de cantidad de importaciones. Caso de la industria automotriz. O sea, 0,3 se fabrica a nivel interno, 0,7 se fabrica a nivel externo. Si yo quiero fabricar más autos, como está sucediendo ahora, tengo que habilitar las importaciones mayores. Entonces, esas importaciones mayores es como que el efecto al entrar bienes y servicios y nosotros tener que erogarlos en el exterior, el efecto multiplicador se va dando hacia afuera, en cada uno de los países que nos proveen de estos bienes y servicios. Caso de automotriz, mayoritariamente Brasil, pero también México, también otros países de Europa del Este, también algunos China y algunos otros países asiáticos. Entonces fíjense que toda esa cantidad de bienes y servicios que llega a nuestro país significa que una parte de esa se va a ir a generar multiplicador en esos países. Y eso es el multiplicador que vamos a analizar a partir del día viernes, ¿no? Que es un multiplicador cuando entra el sector externo. ¿Qué nos faltaba para el sector externo para el día viernes repasar? Que nuevamente vamos a empezar con el modelo keynesiano de un modo más simple, como para agregarle a ese modelo keynesiano las exportaciones y las importaciones. Cuestión que ya está en los videos de Alejandro, lo vamos a repasar, pero fíjense que en una economía abierta lo que se agrega son las exportaciones autónomas. Las exportaciones dependen del nivel de ingreso internacional, del ingreso internacional y del nivel del tipo de cambio real. También vamos a mirar un poco del tipo de cambio real. Y las importaciones dependen de las importaciones autónomas, que no tienen que ver con el nivel de ingreso, y más Q por I. Q por I, que sería Q sería la propensión a importar por el ingreso interno. Entonces, esas dos cuestiones van a ir a parar, digamos, nuevamente, los valores autónomos, tanto exportaciones autónomas como importaciones autónomas, van a ir, digamos, a completar el gasto autónomo. Y el multiplicador ya va a dejar de ser el multiplicador que veníamos viendo hasta el parcial, y va a ser el del parcial más el pedacito que tiene que ver con la propensión a importar, como recién les decía. Una vez que tengo estos dos elementos, ahí tengo la incidencia en la IS. Lo vamos a resolver gráficamente, lo vamos a resolver dentro del modelo, que va a aparecer un modelo de economía abierta, IS para una economía abierta. Después vamos a agregar la balanza de pagos, ¿sí?, que tiene que ver con cuya definición es la balanza de comercial, más la balanza de transferencia, más la balanza de capital.
Ahí en la balanza de capital está la esencia de este tema externo, el flujo de capitales, desde y hacia un poco de pequeña historia del flujo de capitales hasta nuestros días, para después agregar la balanza de pagos en la versión de que hay entrada y salida de capitales y en la versión de perfecta movilidad de capitales. Y ahí estamos. Ese sería, vuelvo a reiterarles como para que vayan viendo y vayan mirando, todo eso va a ir tanto en teoría como esta parte, como en pregunta, como en ejercicios, que va a ser un ejercicio global que va a contener todos estos elementos. Claramente, probablemente haya un solo ejercicio en el parcial que sea etapizable, como lo hice para el recuperatorio, o sea que uno pueda resolver algunas partes y si no conoce otras, pueda seguir algún camino alternativo para recorrerlo, pero la idea sería tener que ustedes tuvieran la globalidad, porque ahí tienen la globalidad de los impactos de políticas. Entonces ya haremos una política comercial de, no sé, como está haciendo, no sé, la provincia de Chubut, de trabajar sobre el incremento de las exportaciones a países latinoamericanos. Entonces eso es una política comercial, un incremento de las exportaciones, si es igual o no es igual a un incremento en el gasto público en cada uno de los modelos que estamos proponiendo. No sé si tienen algo más, chicos, que... aumenta la estructura la estructura oligopólica, en general, ustedes lo vieron en Economía 1, puede conducir a cuestiones de cártel o colusión, guerra de precios o acuerdos. Esos acuerdos en la estructura oligopólica, y una parte de la teoría dice que esa estructura pueden aumentar, digamos, sin tener en cuenta de tener insumos importados o de tener causas efectivamente comprobables para el aumento. Aumentan porque aumentan, por la expectativa inflacionaria que tienen. Entonces, se cubren sobre la expectativa de inflación futura, entonces van haciendo aumentos en el presente sobre en el futuro, y tienen el poder de generar, digamos, ese acuerdo de precio como para aumentarlo todo el segmento y que eso importe, digamos, un incremento generalizado de los precios que después se traslada a otros bienes y genera lo que dice la definición de inflación. ¿Quieren agregar algo más? Creo que no, calculo si hay alguna duda en especial. Bueno, tienen ¿cómo se llama? Tienen los PowerPoint, tienen el video y tienen, ¿cómo se llama? Tienen todo sobre este tema. Les recomiendo, por favor, si pueden interactuar con lo de hoy, más lo que vean en un libro, más lo que puedan captar de internet, pueden interactuar con las preguntas que son sencillas. Yo voy a ver si esa parte, digamos, la cerramos ahí. Si ustedes hacen una buena interacción, pongo las preguntas que me puso Ignacio y generaremos otras para el parcial número 2. Entonces así van practicando generarle más profundidad al tema. Para el día de mañana ya van a estar subidas las preguntas. Subida ¿cómo se llama? El PowerPoint ese que me mandó Alejandro, y estaría todo, y esta clase también. O sea que estarían todos los elementos como para que ustedes puedan ir trabajando con este tema y centrarnos en el sector externo, que va a ir, como recién les decía, para las dos clases que quedan, el viernes y el lunes. Jueves vamos a hacer consulta también, así que ahí, Floppy, podés participar el jueves y charlamos sobre esa filmina que decía ahí. Ahí están subiendo una pregunta, César, a ver. El miedo a invertir en tecnología. No entiendo la pregunta. No.
No, una explicación, me parece que Juan Ignacio apunta a la idea de que por ahí existe existe de hecho el concepto de reticencia inversora, que es como una gran pregunta de investigación de por qué el empresario en Argentina es reticente a invertir, en tecnificarse, en acumular stocks de capital, ¿no? Para desarrollarse, para aumentar su productividad, etcétera. Y en general lo que se ve es más bien como decís, una mirada más cortoplacista donde se busca generar ganancias a través de esto, de mayores márgenes. De todos modos, Sí, sí. eso que es interesante, no explicaría a priori la inflación. Porque la posibilidad o sea, yo esa pregunta te lo digo porque alguna vez la hice, digo, si por ejemplo, tiene que ver con la estructura de mercado, ¿no? O sea, si las posiciones oligopólicas o monopólicas, donde se ponen márgenes más grandes, ¿no? Sobre el precio de los bienes, inciden en la inflación. Bueno, a priori no, porque uno te puede decir, si vos que estabas dispuesto a poner un markup más alto o estás dispuesto a aumentarlo mañana, ¿por qué no lo haces hoy? O sea, el markup en general va a estar dado por la estructura de mercado y se va a mantener. Pero hay algunos que consideran que en etapas de inflación, cuando se acelera la inflación, se acelera, como decís, el markup por una idea de ajustar por las dudas para arriba, porque a medida que la inflación va aumentando, se va perdiendo el ancla nominal, o sea, una nominalidad, una idea de relación de precios, o sea, precios relativos. Entonces, los empresarios que tienen posiciones más beneficiosas dentro del mercado tienden a aumentar más los precios y bueno, eso por ahí ayuda a acelerar la inflación. Pero... Y después también tiene que ver como el conjunto de reglas, sería una mirada más institucionalista, porque por ejemplo, no sé, nosotros teníamos acá fábricas como Guilford, pero toda la industria textil argentina está pendiente de un cambio de reglas, entonces también es ¿cómo se llama? La señal institucional. O sea, estos cambios de gobiernos que en líneas generales en Argentina pueden ser que cambien las reglas de juego bruscamente, entonces fíjate, uno diría, para hacerlo en un ejemplo sencillo, un empresario donde se concentra la mayor cantidad de fabricación de telas y productos de ese tenor en Argentina, textiles en Argentina, en un determinado momento, esos textiles de Argentina que están en el conurbano bonaerense, por una ley tuvieron una posibilidad de distribuir las plantas en Argentina para pagar menos impuestos a las ganancias. Entonces, algo que es un proceso productivo, que es la transformación, después es el hilado, se hacía transformación, se hacía la materia prima se hacía inicialmente en San Luis, el hilado en Comodoro Rivadavia, el teñido, digamos, ¿cómo se llama? En el hilado y tejido en Comodoro Rivadavia y el teñido en Trelew y la terminación en la provincia de Buenos Aires. Entonces ahí está, digamos, un ejemplo. ¿Y por qué no invertían en tecnología? Las máquinas eran de 20, 30 años atrás. Y porque sabían que ante un cambio de esa, alguien dijera, cambiamos la estructura, se iban a tener que ir a su planta de Buenos Aires porque eso dependía de una decisión política e institucional que son bastante variables en Argentina. Otra mirada del sector textil de empresarios bonaerenses dice, mira, yo puedo producir esto, no sé, en 8. Agregándole tecnología lo puedo producir en 6 la unidad. Pero esto sí viene de una exportación libre de China que tiene una mega factoría, es en 2. Entonces, yo no puedo competir nunca. Entonces, lo que hay como un desaliento también en ese conjunto de reglas, más o menos parecido a lo que decía Ignacio, hay como un desaliento a la inversión tecnológica en ciertos sectores. En otros sectores, Juan Manuel, no se produce eso. Nosotros estamos ante una ley de tecnología o de industria 4.0 que es bastante novel, que está, digamos, poniéndose en marcha ahora y que promueve la tecnificación y, ¿cómo se llama? Y el uso de tecnología en distintos sectores de la economía. Pero esto que nosotros hablamos no puede ser, no es un panorama. Acá sí hay que segmentar sector por sector. En el caso de los textiles, te comentó, digamos, el markup, es el margen de ganancia, que
otro modelo lo toman así. Y bueno, ¿cómo uno hace, digamos, para definir? Y bueno, define sus costos promedio más un margen de ganancia, una de las formas. Pero también está la mirada del precio de mercado. Entonces, pero no creo que sean causas estas de la inflación, la falta de tecnología, realmente la falta el miedo a invertir en tecnología. Me parece que veo otras causas como dice Ignacio, y como las que yo he visto, digamos, en cada uno de los segmentos. Yo segmentaría, claramente. Si uno segmenta sector por sector, las cosas son muy diferentes. Hay sectores que son más dinámicos en la inversión en tecnología y otros sectores que son mucho menos dinámicos. Pero el cambio de las reglas de juego, ahí me diría una economía institucionalista, me parece que tiene mucho que ver. Nosotros habíamos logrado hacer un conjunto de exportaciones que sobrevivieron, digamos, a la apreciación del tipo de cambio que vamos a ver el día viernes, de exportaciones de bienes y servicios. Y ¿cómo se llama? En la última etapa del gobierno anterior, supuestamente pro reglas de mercado y pro, digamos, todos los pro, lo que hicieron fue colocarles en retenciones y algunos otros impuestos, y entonces ese dinamismo argentino prácticamente en muchos de los casos se trasladó a Uruguay, se trasladó a Chile, en mucha menos medida a Paraguay, en el sentido de cambio de las reglas de juego institucionales. Para mí eso tiene mucho que ver en cuanto a la inversión tecnológica en nuestro país. No sé si quedó. ¿A qué hora la clase del jueves? Siempre hacemos por el Facebook y no es cuando me acuerdo, sino trato de hacerlo por el Facebook y el jueves es a las 16 horas, de 16 a 16:45 aproximadamente. Y el viernes tenemos desde las 16 hasta las 19. Vamos a tratar de hacer un corte, Alejandro. Vamos a programar la clase en partes como para hacer un corte, pero vamos a tratar de dar 2 clases el viernes y el otro que sean más o menos como las que damos presencialmente. Vénganse preparados como para escuchar una hora uno, otra hora otro, hora y media, hora y 20, hora y 10, hora y cuarto, hora y 20, un receso y otra hora 20 también para escuchar a los demás. El lunes también vamos a hacer también una primera parte con ejercicios para reforzar lo del viernes y una segunda parte con teoría de ejercicio, así que van a ser dos días de clases intensas para ver si podemos recuperar el 24 que es feriado. Saludos a todos, entonces. Cuídense, nos vemos el viernes. Chao, César. Chao, nos vemos. Chao, Ignacio. Chao, César. Chao. Chao. Hola. Hola. Bueno, nos hablamos y coincidimos. Dale, a ver cómo lo organizamos, ¿te parece? Te mando lo que preparé. Preparé un poco de patrón oro, digamos, como en dos. No, se llama, digamos, los sistemas monetarios internacionales, pero más modernos, más distinto a lo que hicimos, ¿no? Como para darle. Y después, ¿cómo se llama? Quiero enganchar desde ahí todo. Es decir, con balanza de pago igual a 0 es lo mismo que decir exportaciones e importaciones. Entonces, quiero enganché algo ahí. Después, un poco con balanza de pagos con flujo de capitales, tanto hacia y desde nuestro país, la balanza de pagos con pendiente, que también la tengo deducida ahí en el PowerPoint. Y por último, ¿cómo se llama? Un poquito de Mundell-Fleming como expositivo. No sé si vamos a llegar a ver algo de eso en el campo práctico. Por lo menos que les quede. El modelo de Mundell-Fleming. El modelo de Mundell-Fleming al final. Claro. Entonces, me parece medio complejo para ellos. No sé, pero por lo menos un barniz
un barniz, decir, mira, si la balanza de pago está así, solamente juega la balanza comercial. Y juega, no sé, exportaciones menos importaciones, acá hay un ingreso de equilibrio externo y un ingreso de equilibrio interno. Vamos para allá. Segundo, balanza de pagos. Es decir, mira, si ya se agrega ¿cómo se llama? El flujo financiero y el flujo de capitales, listo, tenemos ahí esto. Y ahí tenemos la balanza de pagos. Y da una recta con pendiente positiva de este tenor. Análisis de los sectores en la balanza de pago y después decir, si esa balanza de pagos tiene perfecta movilidad de capitales, en el modelo ISILM es así. Punto. Y ahí juega la política monetaria y la política fiscal, pero todo muy, muy por arriba, como decir, para dejarles un marco para que vos profundices en finanzas públicas. Dejarles el marco y después de ahí, práctica. Sí, sí, sí. Y después, pues yo estaba preparando comercio internacional para darle un cambio a lo que veníamos viendo. Yo, ¿no? esto también, ahora te lo mando mañana lo cuando lo dejamos todo termine. eso, claro, todo eso lo dejemos para después del examen. Entonces, Claro, después que rinde el primer parcial, la siguiente clase será una consulta de cómo fue el parcial, bla, 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 bla. La clase siguiente ya arrancamos ahí en 2 clases, meterle comercio internacional, 2 clases de sistema monetario internacional y bajamos todo a ejemplificación. Y bajamos la ejemplificación y terminamos. Ahora, Y cerramos. Listo. Y Sí, cerramos ahí. Yo también, el modelo que encontré o el modelo que diseñé, entre que encontré y diseñé, no tiene mucho que ver tampoco con lo que veníamos haciendo. O sea, es como que va a haber una reformulación global, completa del sector externo, tanto en la mirada del sistema monetario como en la mirada del comercio internacional, como en la mirada de la relación del sistema monetario. Entonces, no sé, mirar un poco más, no sé, la trilogía imposible, digamos, ¿no? O mirar un poco más, digamos, pero aunque sea inicialmente, como para que quede para el cuatrimestre, ya, ¿cuál es el objetivo de la política monetaria? Que si tiene que ver más con lo interno o con lo externo, ¿cuál es el objetivo de la política fiscal? Si tiene que ver más con lo interno. Mandame eso y en función de eso yo modifico ese mismo PowerPoint y ya lo dejamos armado para Sí, adelante. Sí. Dale. Yo mañana lo termino porque quería engancharlo de una manera que es decir, introducir la balanza de pagos. ¿Sí? Y cuando la balanza de pagos es igual a cero, ¿cómo se llama? Una recta de 90 grados con respecto a la pendiente, 90. ahí no hay flujo, ¿cómo se llama? No hay flujo de capitales. Y si no hay flujo de capitales, juega esto. Las exportaciones, las importaciones, listo. Y esto está en el modelo ISILM para economía abierta. Eso es vital. Lo otro es decir, ¿le agregamos balanza de pagos? Decía, y yo digo sí, porque ya que vinimos, porque hicimos algo bastante diferente este año. Vos le diste como mucho más nivel Un poquito más profundo, sí. a lo que fuimos. ¿Entramos con la balanza de pagos? Sí, bueno, la balanza de pagos sale de acá. Está, fíjense acá, no sé, ¿cómo se llama? La inversión extranjera directa, fíjense acá, es la balanza comercial más la inversión extranjera directa más el flujo de capitales dependiente de la tasa de interés. Bien, vamos acá, armamos. Y la balanza de pagos es esta, tracks. Fíjense que cuando la balanza de pagos queda perpendicular al eje de abscisa, digamos, inelástica totalmente, ahí juega solamente la balanza comercial. Y cuando la balanza de pagos se transforma, digamos, plenamente elástica, ahí juega un flujo de capitales. Pero ¿qué estamos diciendo? Cosa que los años pasados no quedaba tan claro. Lo importante acá es el flujo de capitales. Y sobre el flujo de capitales, fíjense, pasó esto con el patrón oro tradicional, pasó esto con, no sé, un sistema de autarquía entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, pasó esto con el nuevo patrón oro que duró, digamos, hasta el 73, pasó de Bretton Woods del 45 al 73, del 73 al 2008, del 2008 hasta acá, del 73 hasta acá, porque el 2008 puede ser planteado, por eso estaba el de flexibilización cuantitativa como una ruptura o no del sistema monetario internacional. Y después, ahí en el medio metes tipo de cambio flexible, tipo de cambio fijo, que podemos hacer las cuestiones, y fundamentalmente el tema del flujo de capitales, la política monetaria y la política fiscal. Y ahí queda. Claro. Pero no te digo. Vos mándamelo y
No te En digo función de Mulder eso, Fleming explicitarlo, digamos, de esta manera. Decir, mira, la balanza de pagos está así, si vos aplicas no sé, 3, 4 cosas nomás, como para que. Pero ya cuando vos lo agarres el año pasado, decís, che, como vimos en el anterior, fíjense que con perfecta movilidad de capitales pasa esto. un Mulder Fleming simplificado Pero más bien ligado a la simplificado gráfica. yo lo veía como una presentación del modelo genérico. Pero que sepan, digamos, que una balanza de pago así es, ¿cómo se llama? Inelástica totalmente, es la balanza comercial, que sepan qué es lo que pasa con una balanza de pago con imperfecta movilidad de capitales, que miren ahí adentro, que ese sería el eje del parcial, y qué pasa con Mulder Fleming, presentárselo y decir, esto pasa así. Y esta es una mirada que es más moderna, esta es una mirada más acá, esta es una mirada allá, atado un poquito a la historia. Que es un enfoque totalmente diferente, por lo menos al que yo venía utilizando en los últimos años. Bien. No, está bueno. O sea, es más bien, le estaba apuntando al análisis gráfico, pero que tengan claro que cuando hablamos del sector externo tenemos que meter a la balanza de pago, que la balanza de pago no es la balanza comercial, que una cuestión importante dentro de la balanza de pago, más allá de la balanza comercial, la balanza de capital, el flujo de capitales, donde ahí adentro la inversión directa juega en nuestro país históricamente un punto importante, tanto cuando se invirtió como cuando se retiró los beneficios, y después eso gráficamente cómo nos afecta a ISLM. Claro. Tenemos que agregar algo más y esa es la balanza. Exactamente sí. Pero es un cambio cualitativo, porque empezamos a pensar más en la balanza de pago e incorporamos ese flujo de capitales como una variable trascendente para la economía abierta. Y nunca lo vimos así. Nunca lo vimos así. Entonces, es como decir una tendencia a lo que vos querías, que es mejorar. Integrado. Claro, y integrado. Yo le daría más importancia a la balanza de pago, que tengo que ver lo que hice para finanzas públicas, porque tengo un IS y ILM con la balanza de pagos. Entonces, tengo que ponerlo. Si no llego a armar un IS y ILM con la balanza de pago, tomaremos teorías sobre ese tema de la balanza de pago y un IS y ILM que ya tengo trabajado con la balanza comercial solo, que sería el ejercicio. Pero voy a trabajar para hacerlo con la balanza de pagos, para que quede graficado. Entonces, encargarle la clase diciéndole, bueno, ahora vamos al modelo ISLM, le vamos a agregar el sector externo, que hasta acá está simplemente como una balanza comercial, no como sector externo. Correcto. Era interacción entre bienes y servicios sin plata. ¿tá? Entonces, ahora cuando queremos agregar, tenemos que agregar el registro donde quedan todas esas transacciones, que es la balanza de pago. Y explicar que es un registro contable, ¿tá? Que por tanto tiene partida doble y tiene que estar equilibrado. Y ahí desarmamos los componentes. Y de ahí saltaría directamente al Mulder Fleming simplificado con los distintos tipos de Claro. de cambio. En el interín, flexible, gráficamente voy a explicar qué es la balanza de pago, de dónde sale la balanza de pagos y cómo juega, digamos, en el nuevo esquema, digamos, ¿no? Esto que te decía, ¿no? Una balanza de pagos perfectamente inelástica es una balanza comercial. Eso que me determina un ingreso de equilibrio externo. ¿Cómo juega con respecto al ingreso de equilibrio interno? ¿Cómo los sectores, eso? ¿Y qué pasa si muevo política fiscal, política normal? Más o menos eso sería una primera parte. Después, entro a la balanza de pagos, sí, correcto. Y a esa balanza de pagos se grafica así, ¿no? Es como que esta recta de acá le agrego el flujo de capitales y como que se me tuerce así y toma una pendiente positiva como consumo. Parece bien. Y después, si esa la simplifiquémoslo nada más. ¿Eh? Simplifiquémoslo nada más. No, simple, porque si no va a ser. Entonces, si no llego, vamos a partir a todos. Si no llego, la práctica la concentro sobre lo que yo tengo. O sea, ¿qué es lo que yo tengo? Okay. O sea, entrada por monetario sería, digamos, haga una política monetaria y esa política monetaria cómo influye, digamos, en el modelo IS-ILM de economía abierta, con balanza comercial sola. Si no llegás, vamos directamente a balanza de pago, explicando qué es la balanza de pago y los tipos de modificaciones que podemos tener. Y a la dona. Que por lo menos conozca la balanza de pago. Listo. Si después la podemos meter dentro del modelo, la metemos. Nuevamente, pero no estoy desesperado de ponerlo dentro de un modelo, ¿eh? O sea, si no da... No, por eso. Si está, listo.
Porque eso me da pie para después hablar del comercio internacional y el sistema monetario internacional. Claro. Ahí ya tenemos el nexo, ahí construimos el nexo. Sí. Sí, sí. Y esa es una bolilla que se reformula totalmente. Bien. No tiene, Bueno, no tiene, dale, es un corte con respecto a lo del año de todo lo. totalmente distinto. Claro, Totalmente distinto. totalmente distinto. O sea, es otro enfoque. Ok, me Otro parece enfoque. mucho mejor. Sí, a mí también, a mí también. Dale, Fíjate. vos cuando lo tengas avisame, mándamelo y yo por la duda estoy planeando comercio internacional, pero bueno.